Seguimos nosotros entonces avanzando con esta serie de estudios del Día del Señor, Día de Reposo. Y hoy nos vamos a posicionar, vamos a ver entonces el Día de Reposo en el Nuevo Testamento, el Día del Señor en el Nuevo Testamento. Nosotros hemos visto que en el principio de la creación, ¿verdad? Dios estableció un patrón en el uso del tiempo que el hombre creado a su imagen debía imitar. 6 días para trabajar y 1 día para reposar y la adoración, para adorarle. Hemos visto también, hermanos, cómo el Señor incluyó esta ordenanza en el decálogo, la ley moral, lo que llamamos los 10 mandamientos, que fueron entregados a Moisés en 2 tablas de piedra, escritos por el mismo dedo de Dios. Y esto lo hace diferente a las otras leyes que vimos, ceremoniales, judiciales, civiles. Y esta mañana entonces, siguiendo con esta serie, nos concentraremos entonces, nos enfocaremos en el lugar que ocupa ahora este mandamiento, en la vida de todos aquellos que por la gracia, la misericordia de Dios hemos venido a ser nosotros hechos participantes de las bendiciones del nuevo pacto que Cristo inauguró. Y el aspecto que queremos enfocar ahora es lo concerniente al cambio de día. O sea, y las preguntas clave en este estudio esta mañana son: ¿por qué razón el pueblo de Dios del antiguo pacto descansaba y adoraba el 7º día de la semana, es decir, el sábado, mientras que nosotros lo hacemos el primer día de la semana, es decir, el domingo? Dado que Dios reposó el día 7º, dice Génesis capítulo 2, y ordenó al pueblo de Israel apartar ese día en los 10 mandamientos, la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué razón la iglesia de Cristo se congrega un día diferente? ¿Cuándo y por qué se hizo el cambio de sábado a domingo? Entonces nosotros esta mañana, una forma ordenada para responder esta pregunta, veremos 3 aspectos o 3 argumentos. En primer lugar, las circunstancias que sugerían ese cambio de día. Vamos primero al Antiguo Testamento. Así que empecemos entonces en primer lugar viendo esas circunstancias, esas implicaciones del Antiguo Testamento que sugerían ese cambio de día. El que haya habido un cambio, o sea, en el día señalado para la adoración a Dios, no solamente es enseñado de forma muy clara, concisa, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, sino que ya en el Antiguo Testamento nosotros podemos observar que eso habría de ocurrir. Y hay por lo menos dos circunstancias que sugerían ese cambio de día. En primer lugar, la universalidad. En primer lugar, la universalidad. O sea, es decir, la universalidad de la dispensación evangélica sugiere un cambio en el día, de modo de que pueda ser observado universalmente. Consideremos por un momento la enorme diferencia que hay entre el pueblo del antiguo pacto, ¿verdad?, y el pueblo de Dios en el nuevo pacto. El pueblo de Dios en el antiguo pacto, Israel, era un pueblo específico que habitaba en un pedazo de tierra específico, bajo circunstancias climatológicas muy también específicas. Ellos podían guardar ese día de reposo de la caída del sol del viernes, ¿sí?, 6 de la tarde, y la caída del sol del sábado, porque era una manera que ellos contabilizaban los días, pues. No como nosotros, que vamos de 12, ¿verdad? Termina el día y viene de 12 a 12. Sino que ellos contabilizaban, repito, los días de la caída del sol a la caída del sol. De manera que los judíos entonces, viviendo en ese pedazo de tierra particular, con esa situación climatológica, repito, específica, ellos podían adorar a Dios entonces en la caída del sol del viernes, a la caída del sol del sábado. Pero en nuestro caso es completamente distinto. La iglesia del nuevo pacto es una multitud de pueblo, tribu, nación, lengua,
tal como Dios había profetizado desde el principio que ocurriría. Cuando nosotros vamos al Salmo 22, y en la primera parte de este salmo encontramos nada más y nada menos una sorprendente descripción de lo que fue la crucifixión. Este salmo es mesiánico. Mientras que en la segunda parte de este salmo 22, a partir del versículo 22, nosotros encontramos allí a ese crucificado que se ha levantado victorioso, y dice, Salmo 22, 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, todos, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ya lo decía el Salmo 22, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos esta frase, las familias de las naciones allí, ¿qué se les viene a la mente? Cuando nosotros escuchamos en este salmo las familias de las naciones, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué pacto? El pacto de Dios que hizo ¿con quién? Con Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Los judíos tenían, por cierto, su nacionalismo, ¿verdad? Y como si ellos fueran los únicos que habrían de disfrutar de la salvación de Dios, de sus beneficios. Pero Dios ya había anunciado en el Antiguo Testamento que todas las familias de las naciones vendrían y adorarían delante del Señor. ¿Por qué? Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Y dice el Salmo 22, 31, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y uno cuando ve este pedazo, esta frase aquí, a un pueblo no nacido, no se les viene, ahí estaba Venezuela en este plan de Dios en su mente. En ese tiempo no sé si existía o no habían personas allí, pero en la mente de Dios sí estaba Venezuela, y gloria a Dios que estamos hoy aquí anunciando sus verdades, anunciando su justicia como pueblo aquí. Estábamos en el plan, en la mente de Dios. Y el Salmo 117, 1, 2 dice, alabad a Jehová, Israel, naciones todas, pueblos todos, alabarle porque ha engrandecido sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Dice claramente aquí que todas las naciones deben alabar al Señor. ¿Por qué? Porque la misericordia que ha tenido con todos nosotros. ¿Solo con el pueblo de Israel, repito? No. El salmista incluso, ¿verdad?, era judío, y él estaba invitando a todas las naciones a adorarle. Alaben al Señor, dice el salmista, ¿verdad? Porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y ahora ustedes, todas naciones, todas tribus, lenguas, pueblos, se pueden beneficiar de esa misericordia de Dios. Amén. Así que en el Antiguo Testamento anunciaba, repito, en este argumento, anunciaba de antemano que algún día la salvación, hermanos, del Señor habría de cubrir toda la tierra. La universalidad del evangelio era ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y es obvio que esa universalidad, ¿verdad?, del evangelio exige una adoración que pueda ser llevada a cabo universalmente. En aquellos lugares, incluso donde el sol se pone a eso de las 12 de la medianoche, y en algunas épocas, como saben, el polo norte, polo sur, incluso el sol se oculta 6 meses, allí en los polos. O sea, me pregunta, aquí tendrán problemas estas personas que quieren adorar como adoraban allá, o los adventistas. Bueno, iremos a adorar a Dios cada 6 meses o hasta que el sol salga. Porque ahora la pregunta es, ¿cómo adorarán entonces algunos que todavía quieren aferrarse, ¿verdad?, como los adventistas, a ese patrón del antiguo pacto de adorar a la caída del sol del viernes, a la caída del sol del sábado? No tiene lógica esto. ¿Cómo adorarán entonces en el polo? Repito, en los polos. Y esto nos lleva a nuestro segundo, aquí en este primer
en esta primera circunstancia del Antiguo Testamento. Ahora, en segundo lugar, el cambio de significado. O sea, el cambio de significado en el día del reposo y adoración designados por Dios presupone que también un cambio en el día mismo que se ha de guardar. O sea, vamos a explicar esto, ¿verdad? Nuestro Dios no es un Dios arbitrario. Nosotros sabemos que nuestro Dios hace las cosas siempre con un propósito, obviamente. Y cuando Él señala un día específico como día de reposo y adoración, es porque hay una buena razón en Dios, ¿verdad? Que sea ese día y no otro día. Esa razón está en Dios, porque ese día y no otro día. En el huerto del Edén, el día señalado fue la culminación de su obra creadora, ¿verdad? Como vimos en Génesis 2, 1, 3, en esa clase que veíamos. Y en Éxodo capítulo 20, vemos la clase pasada, nosotros vemos que esta es la razón ratificada por Dios. O sea, para que los judíos guardaran ese mismo día. Sin embargo, y aquí voy, en el pueblo de Israel el día señalado cobró un día no distinto, sino adicional, al haber sido librados de la esclavitud de Egipto. Y aquí voy al argumento. Deuteronomio 5, 12, 15 dice, al 15, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Aquí está apelando a la creación, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Pero ahora, ¿qué dice el versículo 15? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, brazo extendido, por lo cual tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Notemos que no solamente los judíos debían recordar la creación, o sea, 6 días porque el Señor hizo la tierra en 6 días, reposó en el séptimo, sino que ellos debían recordar también la redención, que fueron librados de la esclavitud en Egipto. Sí, debían recordar no solo la creación, repito, sino que también debían recordar la redención. Este punto es importante. Y esto no contradice lo que dice Éxodo 20, que comienza, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué con mano fuerte de la tierra de Egipto. El comentarista dice, Richard Barceló, dice, la obra redentora de Cristo no elimina el patrón creacional, no. O sea, no es distinto, sino lo vamos a ver como adicional. No le elimina, sino que lo lleva a cabo su cumplimiento. Lleva a cabo su cumplimiento. Por eso San Waldron dice, el día de reposo no desaparece en el nuevo pacto, no, sino que es transformado a la luz de la obra redentora de Cristo. O sea, así que hay una conexión entre la creación y la redención. Esa es la conexión, la creación y la redención. Como veremos en un momento, los creyentes del nuevo pacto conmemoran una nueva creación y una nueva redención, lo que también sugiere un cambio en el día. Así que ya nosotros en sí no conmemoramos el hecho de que Israel haya sido libertado de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y por lo tanto no hay ninguna razón tampoco para seguir observando ese día, sábado, en que ellos conmemoraban dicho evento. Así que estas dos declaraciones que hemos visto sugieren la posibilidad de que habría que efectuarse entonces un cambio de día en la adoración del pueblo de Dios. Y ya vimos el argumento del Antiguo Testamento, y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: el establecimiento definitivo de ese cambio en el Nuevo Testamento. Ok, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos allí indicios muy claros de que ese cambio fue gradual, pero definitivamente efectuado. ¿Qué vamos a ver? En primer lugar, nada se nos dice, hermanos, pero nada en el Nuevo Testamento acerca de adorar a Dios en el séptimo día. Nada se nos dice. Y obviamente después de los evangelios, hablo de eso. Y ese silencio es muy significativo, sobre todo tomando en consideración,
que la iglesia nació y se crió, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, en el seno de una comunidad judía. Sin embargo, en ningún lugar del Nuevo Testamento, repito, encontramos que los apóstoles apartaban ese día para la adoración a Dios, ni mucho menos ordenaron tal cosa a la iglesia. Obviamente por ahí saldrán los adventistas y dirán, apelarán al libro de Hechos, pero Pablo iba el día de reposo, el sábado, iba a la sinagoga. Pero Pablo, inspirado por Dios, era una mente muy brillante. Él sabía que los judíos, y él sabía del mandamiento del Señor, predicar primeramente ¿a quién? A los judíos. ¿Y dónde estaban los judíos? ¿Quién más que estaban ahí? Y iba a predicar allá. Pero porque Pablo iba allá, esto sugiere que Pablo estaba guardando el día de ese día, no, sino que él sabía el mandato explícito del Señor, primeramente al judío y después a los gentiles. Así que esto no es un argumento. Y repito, que nada nos dice el Nuevo Testamento, nada, ni siquiera sugiere que debamos adorar en el día séptimo. En segundo lugar, y el énfasis que encontramos, hermanos, en el Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana, tanto como el ejemplo de Cristo, como el de los apóstoles, no deja lugar, por ejemplo, a las dudas en cuanto al día señalado para la adoración de la iglesia. Vayamos al Nuevo Testamento, a Mateo 28. Ahora vayamos ahí al Nuevo Testamento y veamos algunos versículos. Y vamos a ver allí, en primer lugar, que nuestro Señor Jesucristo, y qué argumento, ¿no? Se levantó de la tumba, ¿cuándo? El primer día de la semana. Completando de ese modo la obra redentora, inaugura la entrada en vigor del nuevo pacto. Una nueva creación, somos nueva criatura. Y los 4 evangelios, escuchen esto, se encargan de establecer esa verdad con toda precisión. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué encontraron allí? Que el Señor había resucitado. La Biblia dice, pasado el día de reposo. Si ellos quieren, lo hubiesen dejado allí. Pasado el día de reposo, se supone que pasado el día de reposo, que era el primer día de la semana. Pero es evidente que era el primer día de la semana, obvio. Sin embargo, los evangelistas no quisieron dejar esa información implícitamente allí, sino explícita. El texto dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Así que ellos quisieron resaltar el hecho de que fue el primer día de la semana. Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, aquí dice, cuando pasó el día de reposo, obviamente es el primer día de la semana. María, madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, dice, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. ¿Cuándo sucedió eso? El primer día de la semana. Ellos quisieron llamar nuestra atención con este día, el primer día de la semana. También lo vemos pero por cuestiones de tiempo, pero Lucas 24:1 y Juan 20:1 es lo mismo. El Señor Jesucristo no se levantó de la tumba el sábado, el lunes, ni el miércoles, tampoco lo hizo otro día, sino que Él resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo, sellando así su obra de redención y dando inicio a una nueva creación. Y en segundo lugar, vamos a ver que sus primeras apariciones como Cristo resucitado ocurrieron también ¿cuándo? El primer día de la semana. Luego de haber aparecido, como vimos ahorita, María Magdalena y algunos de los discípulos que iban camino a Emaús, el Señor se presentó esa noche en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Repito,
Hubiese dicho el texto, cuando llegó la noche de aquel mismo día. Se supone que es el mismo día, el primer día de la semana, pero dice el primero de la semana explícitamente. Ya había dicho que era el primero de la semana en el versículo 1, pero no lo quiere dejar, repito, implícito, sino explícito. Y en esa ocasión, un apóstol estaba ausente. ¿Quién era? El apóstol Tomás. Y él no quiso creer el testimonio que los demás apóstoles le daban, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Se les apareció nuevamente. ¿Cuándo? El primer día de la semana, el próximo domingo. Dice Juan 20:26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y es importante aquí, ¿verdad?, recalcar que los judíos contaban los días desde el mismo día, no como nosotros. Domingo, bueno, 7 días. Lunes, martes, no, ellos contaban a partir del mismo domingo. Por eso el énfasis, pues. Así que el octavo día de la semana no es más que el próximo domingo. Así que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, se le apareció a los discípulos por primera vez ese mismo día y esperó 7 días, contando como contamos nosotros, para darle testimonios a Tomás. No otro día, no se le apareció ni el martes, ni miércoles, nada, sino el primer día de la semana. Ahora, en tercer lugar, hay algo más aquí. Siguen los argumentos. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, el primer día de la semana, dejando constituida formalmente la primera iglesia del mundo. Dice Hechos 2:12, cuando llegó el día de Pentecostés, dice allí, estaban todos unánimes juntos. No voy allá, pero lo voy a citar. En Levítico 23 veremos, se puede apreciar allí, que Pentecostés siempre se celebraba el primer día de la semana, las fiestas de la primicia. Pentecostés siempre caía domingo. En ese día se ofrecía al Señor los primeros frutos de la cosecha. También se le llama la fiesta de la cosecha. Y en ese mismo día de la iglesia de Cristo cosechó ¿qué? Sus primeros frutos de salvación a través de la predicación del Evangelio. Muy bien, siguen los argumentos. Cuarto, vemos que al principio la iglesia en Jerusalén se reunía todos los días, como vemos en Hechos 2, que perseveraban cada día. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, ellos asumieron otro patrón. Y esto lo podemos ver en Hechos 20. Nosotros encontramos un dato importante. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, dice allí, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, la Santa Cena, se refiere allí. Pablo les enseñaba, estaba predicando Pablo también, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y Primera de Corintios también 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El primer día de la semana. Esto no era algo regional. Pablo lo hace ver ahí. Lo mismo que ordené en las otras iglesias, como en la iglesia de Galacia. También háganlo ustedes. Cada primer día de la semana. ¿Ven la regularidad aquí del primer día de la semana? Cada primer día de la semana. Ok, y fue precisamente ese día, el primer día de la semana, que el apóstol Juan, también otro argumento, estando en la isla de Pasmo, escribe lo siguiente. Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu, ¿en el qué? En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y esto, la gran mayoría de los comentaristas, todos los teólogos, pastores, entienden que Juan se está refiriendo exclusivamente allí al domingo. Podemos ahondar más, pero el comentarista Simón Kistemaker dice lo siguiente. Dice respecto a esa expresión de Apocalipsis 1:10, él dice, este es el día de la resurrección del Señor. Y hacia finales del primer siglo, los cristianos habían comenzado a referirse a él no como el primer día de la semana, sino como el día del Señor.
Es el día dedicado al Señor, un día consagrado a Cristo, hermano. Y es la razón de por qué se llama domingo. Domingo viene del latín domine, que significa del Señor. Uno puede decir, bueno, el día sábado, el día lunes, el día martes y el día domingo, el día del Señor, domine, del latín. Ahora, ¿por qué nos reunimos como iglesia a adorar al Señor este día y no en otro? Porque fue en este día que Cristo resucitó. Ahí estamos con los argumentos. Porque fue en este día que Él se presentó a sus discípulos en más de una ocasión, como vimos. Porque fue en este día que descendió el Espíritu Santo a establecer formalmente la iglesia de Cristo. Porque fue en ese día que se llevó a cabo la primera predicación evangélica. Porque fue en ese primer día que hubo el primer bautismo cristiano. Porque solo encontramos evidencia en el Nuevo Testamento que la iglesia se congregaba el primer día de la semana, donde recogían las ofrendas, donde partían el pan, la Santa Cena. Y porque es acerca de ese día y no de ningún otro día, donde el apóstol Juan se refiere cuando llama día del Señor. Somos una nueva creación en Cristo. Repito, somos el producto de su obra redentora, una obra que fue completada cuando Cristo se levantó victorioso de la tumba el primer día de la semana. No había ninguna razón para que la iglesia continuara observando el día que conmemoraba la antigua creación y la antigua redención. Así que tengo un argumento más. Ahora, por último lugar, quiero dar ese argumento más. Y no puedo dejar por fuera el testimonio de estos hombres de Dios, los padres de la iglesia apostólica, confirman unánimemente esta enseñanza. Ahora, cuando yo hablo de los padres de la iglesia apostólica, nos estamos refiriendo a aquellos líderes que estaban guiando a la iglesia de Cristo, obviamente, que siguieron al frente de la iglesia de Cristo después de la muerte de los apóstoles, que eran incluso discípulos de los mismos apóstoles. Es cierto que las enseñanzas de los padres de posapostólicos no poseen para nosotros la autoridad, como lo veamos ayer en el curso, la autoridad que posee la Biblia. Pero la providencia de Dios es tan maravillosa que nos dejan estos testimonios de estas personas iluminadas por el Espíritu Santo. Porque la autoridad de nosotros sí es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es nuestra única norma de fe y práctica, pero no rechazamos a estos hombres que fueron también inspirados por Dios. Pero ahora digo algo. Es interesante notar cómo estas personas interpretaron las enseñanzas del Nuevo Testamento. Primero, porque algunos de ellos fueron contemporáneos con los apóstoles. Repito, eran discípulos, ¿verdad?, directos de los mismos apóstoles. Porque ellos fueron testigos oculares de cómo la iglesia funcionaba durante el primer siglo. Y algunos de ellos incluso fueron, repito, discípulos directos de los apóstoles. Los adventistas del séptimo día insisten en lo siguiente. No, fue Constantino quien cambió el día de adoración de sábado a domingo en el año 325. Pero esa declaración no es conforme a los datos históricos y la vamos a refutar. Porque vemos tiempo para ver la fecha posterior. Miren esto. La Didaqué, aquí dicen la Didache, que data del mismo tiempo que Juan, mire, no del 325 cuando Constantino, mucho antes, 98 después de Cristo, dice: en el día del Señor, su día especial, congregados y partir el pan y dar gracias, confesando primero vuestras transgresiones para que vuestro sacrificio sea puro. Miren esto también, Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, nació en el año 31 y murió en el año 107, mucho antes de Constantino. Dice: no debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del Señor en el cual nuestra vida fue levantada. Y en otro lugar escribió también: este es el día del Señor, el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días. Justino Mártir nació en el año 100 también.
fue martirizado en el año 165. Es uno de sus diálogos. Él dice, como un judío dice que los cristianos no celebran las festividades judías ni observan sus sábados. Pero en otros lugares escribió lo siguiente: en el día que llamamos domingo se realiza una asamblea de todos los que viven en la ciudad y en el campo, en el cual son leídas la memoria de los apóstoles y los escritos de los profetas. El primer día de la semana, el domingo. Ignacio también dice lo siguiente: fue este día en el cual comenzó la creación del mundo y en el cual Cristo se levantó de los muertos, la nueva creación. La epístola de Bernabé, la voy a citar, alrededor del año 130, dice: no son vuestros sábados presentes los que son aceptables para mí, sino el sábado que yo he hecho. Por esto también nosotros guardamos el día octavo para gozarnos, el día en que también Jesús se levantó de los muertos y habiendo sido manifestado, ascendió a los cielos. Ireneo, discípulo de Policarpio, que a su vez Policarpio era discípulo del apóstol Juan, en el año 130 al 195, él dijo: en el día del Señor cada uno de los cristianos guarda el día de reposo meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. Tertuliano, 160, en el año 160, celebremos el domingo como un día de gozo. En el día del Señor pensamos que es incorrecto, dice, ayunar o aún postrarnos en oración. O sea, ¿qué quiere decir ello? Él, porque era el día del Señor es un día de gozo, de júbilo. Y él dice que el ayuno va asociado como a la tristeza, porque este es el día que venimos nosotros, hermanos, a gozarnos. Clemente de Alejandría, contemporáneo con Tertuliano, murió alrededor del 211. Dice: un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, la cual tomó lugar en ese día. Y yo creo que con esto es suficiente para refutar que no fue Constantino en el año 325 y que fue él el que hizo el cambio. Así que la práctica de congregarse el día de la semana fue extendida a principios del segundo siglo. Y es a la luz, y este argumento no quiero dejarlo por fuera, es a la luz de esta evidencia que un historiador tan reconocido como Philip Schack dice lo siguiente: la celebración del Día del Señor en memoria de la resurrección de Cristo data indudablemente de la era apostólica, como hemos visto. Nada menos que el precedente apostólico puede explicar la observancia religiosa universal en las iglesias del segundo siglo. Así que no hay una sola voz de disensión. Fin de la cita. Yo creo que fue suficiente estos argumentos. Ahora para terminar, palabras y algunas aplicaciones finales. Ahora, ¿ok? Todo lo que hemos dicho. ¿Y qué tiene todo esto que ver con nosotros ahora? Darnos la tranquilidad a nosotros de que nos estamos congregando en el día correcto, ¿o hay algo más? Sí, yo creo que hay algo más. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, mis hermanos, el primer día de la semana, estamos celebrando una fiesta. Sí, porque es el día que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todos los domingos. San Waldro por eso decía: el cambio del séptimo al primer día refleja una nueva creación inaugurada nada más y nada menos que por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué celebrar semanalmente la resurrección de nuestro Señor? Entonces, bueno, por todas las implicaciones que tiene este evento en la historia de la redención. Amado, fue ese día que la tumba estaba vacía. El día de la resurrección fue ese día en que nuestro Señor Jesucristo fue vindicado por Dios el Padre y declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Este no solamente fue el día en que el Dios el Padre vindicó públicamente a Dios el Hijo, sino que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma que Dios el Padre aceptó su sacrificio. Y eso significa que todos
Esas son las buenas noticias, que todos nuestros pecados, mis hermanos, ya fueron pagados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, amados, pregunta, ¿serían diferentes nuestros cultos de adoración que celebramos cada primer día de la semana si cada uno de los miembros de esta iglesia de la IBRI se prepara adecuadamente para adorar a nuestro Señor, considerando lo que estamos conmemorando este día? Sería diferente si nosotros tomamos tiempo antes de venir a nuestra congregación, nuestra iglesia, reunirnos y decimos: oh Señor, este es el día en que Cristo fue vindicado. Si nosotros meditamos en todo lo que este culto conmemora, sería diferente nuestra fiesta de adoración. Hermanos, para ustedes, valora el día del Señor como un regalo y no como una carga. Ay, tengo que volver a la iglesia el domingo. Tengo que planchar la ropa, tengo que hacer esto, tengo que... Muchos ven este día, repito, como una obligación pesada. Y no es así. Pero la realidad es un regalo de Dios para nuestras almas. Recuerda que Jesús dijo que fue hecho para nosotros. Este día lo preparó el Señor, hermanos, en su mente para nosotros. Ordena tu vida alrededor de Dios y no al revés. O sea, el día del Señor nos enseña a nosotros, que Dios es el centro de nuestra semana. No vivimos para trabajar, correr, producir. Sí, esas cosas son secundarias, pero primero vivimos primeramente para la gloria de Dios. Comprométete fielmente con tu iglesia. El nuevo pacto muestra que la iglesia se reunía el primer día. No faltes sin razón, hermano. No faltes sin alguna razón. Llega con actitud de adoración. Participa activamente con tus dones. Dedica el día a lo espiritual, no solo al descanso físico. Porque algunos, bueno, es el día del Señor, ahí descanso, voy a acostarme a dormir todo el día. No se trata de no trabajar, se trata de adorar ese día, de escuchar la palabra, orar y meditar. Recuérdate cada semana el Evangelio. El día del Señor apunta a la resurrección de Jesucristo. Cada domingo celebramos que Cristo vive, Cristo nos salvó y Cristo reina. Anticipa el reposo eterno también esto. Anticipémonos a eso. Este día es una sombra de lo que ha de venir del cielo. Nos recuerda que un día, hermanos, reposaremos para siempre con Dios. Por eso que San Waldron dice, el reposo semanal apunta hacia el reposo eterno que el pueblo de Dios aún espera. Por eso que nosotros, desde el lunes, con la vista puesta en este día, así vamos a estar nosotros un día viendo hacia allá, porque un día estaremos con Él en ese reposo eterno. Amigo, tú es que estás sin Cristo, recuerda que este mandamiento del día de reposo no es solamente para el cristiano, sino que es universal. Son las leyes morales, está en tu conciencia también, y es para ti también, no solamente para el cristiano. Y un día rendirás cuenta a Dios por no haber guardado este mandamiento del día de reposo. Así que ven hoy a Cristo, amigo, te invito, pon tu fe y confianza y arrepiéntete de tus pecados y entra también al reposo eterno del Señor. Amén. Gracias te damos, oh Padre bendito, por tu misericordia, tu amor, porque tú has hecho este día especial para tu pueblo, Señor. Sabemos que un día estaremos contigo en ese reposo eterno, Padre. Sigue ayudándonos, Padre, confirmándonos más en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la fe. Ayúdanos, Señor. Ponemos en ti toda nuestra confianza, Señor. Descansamos en tus méritos. Amén.